Hola chicos, el tema de hoy es entalpía de formación. Para entrar de lleno a este tema, primero es necesario que se entienda el concepto de entalpía porque a lo mejor no ha quedado claro. Para ello, me apoyé de estos dos dibujitos que ya hice previamente y bueno, voy a explicárselos. En el primer dibujo voy a tener un recipiente, como ustedes lo ven aquí, y hice por ahí el dibujo de una especie de bola de papel que viene siendo esta y le puse según yo, una flamita roja indicando que voy a quemar este papel, pero dentro de un recipiente cerrado, ¿sí? Estamos hablando de un sistema cerrado, o sea, donde pues obviamente no hay intercambio de materia, sí hay intercambio de energía, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar aquí? Al quemarse el papel, pues obviamente se van a empezar a producir gases de la quema y voy a tener un volumen constante, tal como lo dice aquí. ¿Por qué volumen? Porque el recipiente tiene un cierto volumen, una cierta medida. Y aquí el gas que yo tenga, pues prácticamente va a tener la medida o el volumen del recipiente que lo contenga. Pero lo importante ver aquí es que la presión no es constante. ¿Por qué digo que la presión no es constante? Porque las moléculas de ese gas, de los gases que se desprendan de la quema del papel, pues obviamente esas moléculas empiezan a chocar por todo el recipiente, ¿sí? Por eso a veces cuando vemos que se lleva a cabo una reacción química, incluso en la olla express, nosotros nos damos cuenta que hay una especie de dispositivo que es el que gira, una válvula que se está levantando y es quien hace un ruidito de sss, ¿sí? ¿Quién genera eso? La presión. ¿Qué está sucediendo adentro? Las moléculas están chocando dentro del recipiente. Por lo tanto, tienen una presión diferente y conforme aumente la temperatura, la presión también tiende a aumentar, ¿sí? Entonces aquí podemos decir que la presión no es constante, el volumen sí, pero la presión no es constante. En un segundo momento, tengo exactamente la misma situación. Papel, lo voy a quemar, pero en un recipiente abierto. Vamos a suponer que es un vidrio de reloj. ¿Qué va a pasar aquí? Igual se va a empezar a desprender los gases de la quema del papel y lo que va a suceder en esta combustión es que aquí el volumen ya no es constante porque no lo tengo en un recipiente con una medida exacta, sino que lo tengo al aire libre. Por lo tanto, el volumen no es constante. Pero resulta que la presión sí. ¿Por qué digo que la presión? Porque las moléculas tienden a tomar la dirección que quieran, son más libres, ¿sí? Y digamos que obviamente aquí no generaría que el recipiente se moviera o que yo empezara a ver incluso que explotar en un cierto momento si ya no tiene capacidad para almacenar más gas, sino que el gas sale libremente, por lo tanto la presión es constante, ¿sí? ¿Qué presión va a tener? La de una atmósfera, que se considera condiciones estándar, y a una temperatura ambiente, vamos a hablar que 25 grados centígrados se considera la temperatura ambiente, pero varía según el lugar, ¿sí? Según el lugar del que estemos hablando. Pues precisamente a este calor liberado a condiciones estándar, es decir, a una presión constante y a una temperatura ambiente, a ese calor liberado, o también puede ser calor absorbido, depende de la situación, se le denomina entalpía, ¿sí? Y el delta, pues va a significar variación de la entalpía. Entonces ustedes ya saben que entalpía se representa con la letra H. Y vuelvo a repetir, ¿qué es entalpía? Calor liberado o absorbido, depende, en este caso liberado, ¿sí? A condiciones estándar. ¿Cuáles son las condiciones estándar? A presión constante y a temperatura ambiente, 25 grados centígrados, ¿sí? Sería mi temperatura ambiente.